que nuestras navidades también estén llenas de eso. Si la primera Navidad estuvo llena de adoración, de reconocimiento ante Jesús, el Salvador del mundo que había llegado, que nuestras festividades también estén llenas de eso, mi hermano. Recordando lo que nosotros estamos conmemorando. En un día como hoy, donde estamos a 2 de enero ya, normalmente hay muchas personas alrededor del mundo que ya tienen su lista de resoluciones. Mi hermano, no es malo tener una lista de resoluciones, hágalo, es parte de una disciplina que le puede ayudar. Pero el problema es cuando nos enfocamos tanto en resoluciones de año nuevo que se nos olvida de unas verdades más importantes. De hecho, para que usted tenga una idea, hay una estadística que salió recientemente que nos dice que el 80% de los norteamericanos no llegan al final del año a cumplir con sus resoluciones. Quizás tú y yo estamos en alguna de esas estadísticas. El 80% de los norteamericanos no cumplen con sus resoluciones cuando se acaba el año. De hecho, esa misma estadística decía que es más o menos a mediados de febrero cuando ya la mayoría de estas personas ya no habían podido cumplir con esas resoluciones de año nuevo. Así que como veremos en esta mañana a través del pasaje que estudiaremos, más que resoluciones, yo le invito a que usted, antes de que llegue ahí, usted tenga unas importantes convicciones que lo dirijan en este próximo año. Así que eso es lo que veremos y por eso los invito a que vayan conmigo a Lamentaciones, capítulo 3. Y veamos los versículos del 17 al 26. Aquel que pueda estar de pie, lo invito a que juntos leamos el texto. Lamentaciones capítulo 3, versículos 17 al 26. Veremos en este pasaje al menos 5 convicciones que tenía el profeta Jeremías, que lo ayudaron a mantenerse firme en un momento muy difícil de su vida. Así que los invitamos en esta mañana a meditar en este texto y que estas sean 5 convicciones que lo acompañen a usted durante este año. Dice la palabra del Señor, Lamentaciones capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por los hermanos, las familias que hoy, primer domingo del año, tú nos permites estar reunidos aquí, Señor. Gracias por los que nos ven también a través de esta transmisión. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú hables a nuestra vida, que por medio de tu palabra, Señor, tú nos fortalezcas, nos des sabiduría, nos des dirección. Señor, queremos comenzar este nuevo año de la forma correcta, centrados en ti, fundamentados, Señor, en la roca eterna de los siglos, que es Cristo. Ayúdanos hoy, danos sabiduría mientras estudiamos tu palabra. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Así que mi hermano, antes de usted comenzar a hacer sus resoluciones, yo lo invito a que usted tenga clara estas convicciones que veremos hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque al final de cuentas, nosotros necesitamos una teología correcta para comenzar el año. Necesitamos un concepto correcto de quién es Dios para comenzar este año.
Porque si usted comienza con la teología correcta, con una idea clara de quién es Dios, el Dios que se ha revelado en las Escrituras, mi hermano, usted va a poder enfrentar cada adversidad, cada prueba que venga en este año. Usted va a estar sobre un terreno firme cuando usted se encuentre con dificultades durante este próximo año que comienza. Así que en el pasaje que tenemos delante de nosotros, mi hermano, un libro que noten que el mismo título nos habla acerca de qué se trata. Es el libro de los lamentos, el libro de las lamentaciones. Son los lamentos de un profeta llamado Jeremías, que vio el momento cuando la ciudad de Jerusalén se destruyó. Esto, mi hermano, para algunos era una noticia que nunca iba a llegar. Muchas personas no se imaginaban, aunque Dios lo había profetizado por varios profetas anteriormente, pero muchas personas no se imaginaban que iba a llegar ese momento cuando la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, cuando el templo iba a ser destruido y la ciudad iba a ser un total caos. Pero a este profeta, el llamado profeta Jeremías, le tocó ver este tiempo difícil. Y cuando usted está leyendo el libro de los lamentos de Jeremías, usted se da cuenta que él comienza desde el capítulo 1 a describir lo que él veía. Mi hermano, y usted sabe, las palabras que más se repiten en esos capítulos iniciales son desolación, destrucción, abandono. O sea, Jeremías se enfrentó a una situación muy difícil. De un día para otro, la ciudad hermosa de Jerusalén estaba destruida. De un día para otro ya no tenían templo a donde ir. Así que imagínate cómo los judíos podían en ese momento responder ante una situación tan difícil. En el año 586 a.C., este rey llamado Nabucodonosor, junto a su ejército, llegaron hacia las puertas de Jerusalén y la destruyeron hasta el suelo. Pero el profeta Jeremías le recuerda algo dentro de su propio lamento, le recuerda algo al pueblo, una verdad acerca del Dios soberano que tiene todas las cosas bajo su control. Y es importante, mis hermanos, que en esta mañana, primer domingo del año, usted y yo meditemos en este pasaje y veamos al menos 5 convicciones, 5 verdades sobre Dios que tenía el profeta Jeremías, que fueron las convicciones que lo mantuvieron de pie en el tiempo tan difícil en el cual él se encontraba. Ya nosotros a este punto, durante este año, hemos tomado, durante los miércoles, pasamos varios meses tomando una clase sobre el tema del sufrimiento. Y una de las cosas que nosotros veíamos en esa clase sobre el tema del sufrimiento era que la Biblia, mis hermanos, habla del sufrimiento. Tiene un libro de lamentos. Los salmos están llenos de personas que sufrían y iban delante de Dios. Así que la Biblia habla de esta realidad. Y de hecho la Biblia nos presenta la única esperanza que tenemos ante esta realidad de un mundo caído, de un mundo donde vamos a sufrir. Y nos presenta a Cristo como ese lugar único donde podemos sentirnos nosotros seguros. Así que sabiendo esto, mi hermano, y teniendo este contexto, vea conmigo los versos 17 al 21, porque los versos 17 al 21 del capítulo 3 de Lamentaciones nos dan un poco de contexto específico sobre cómo se sentía el profeta Jeremías. Cuando él ve desolación, cuando él ve la ciudad destruida, cuando él ve el templo destruido, miren lo que dice en este pasaje. Mi alma, verso 17, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Mi hermano, lo primero que tenemos aquí es un hombre que está cargado, desilusionado, atribulado en gran manera. Y noten lo que él está diciendo. Él está diciendo, de mi corazón y de mi alma se alejó la paz. Ya yo no tengo paz. Mi esperanza al parecer se ha desvanecido. Mis fuerzas perecieron. Miren cómo se encontraba, mi hermano, el estado de atribulación de este hombre. Y por eso llega el verso 19 a decir, acuérdate de mi aflicción. Acuérdate, Señor, que estoy abatido, estoy afligido. Acuérdate, Señor, del ajenjo y de la hiel. El ajenjo y la hiel son descripciones
de cosas amargas. O sea, lo que está diciendo el profeta: Señor, recuerda hoy que yo estoy en un tiempo muy amargo. Recuerda hoy, Señor, que yo estoy pasando por una situación muy difícil. Lo tendré aún en mi memoria, verso 20, porque mi alma está abatida dentro de mí. Hay una lucha en mi alma. Quiero confiar en Dios, pero lo que veo de frente es destrucción, tristeza, muerte. Mi hermano, fueron muchas personas las que murieron también durante ese tiempo cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida. Fueron muchas familias destruidas también. Así que había dolor por todas partes. Y el profeta simplemente está abriendo su corazón. Y Jeremías simplemente está mostrándonos cómo él se encontraba. Versículo 20, mi alma está abatida. Mi hermano, el profeta Jeremías se pudo haber quedado en esa condición. Simplemente con su queja, simplemente abriendo su corazón y expresando su dolor frente a tanta destrucción, tanto dolor que él tenía delante de sus ojos. Pero sin embargo, el versículo 21 lo cambia todo. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo un momento cuando Jeremías, a pesar de tanto dolor, a pesar de tanta destrucción que él veía a su alrededor, dijo lo siguiente: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Es como si el salmista estuviera diciendo: veo destrucción, veo dolor, veo unas situaciones muy difíciles que me toca enfrentar, pero voy a recapacitar en mi corazón sobre algunas verdades. Voy a traer a mi memoria y a mi mente algunas verdades acerca de Dios que no cambian. La ciudad de Jerusalén está destruida. De un día para otro cambió esa realidad. Pero estas verdades que yo voy a traer a mi corazón y a mi mente hoy, decía Jeremías, estas verdades no cambian. Porque son verdades de un Dios que no cambia, de un Dios eterno. Así que, mi hermano, veamos rápidamente desde el verso 22 al 27 estas 5 convicciones que tenía Jeremías acerca de Dios. Que lo alentaron, que lo animaron, que le dieron un piso firme en el cual él estar de pie en el momento en que su alma se sentía tan abatida. Pero noten, mi hermano, verso 21, que todo comenzó cuando él recapacitó en su corazón. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas donde nos sentamos igual. Usted sabe, ¿recuerda la historia que narra el evangelista Lucas? De este joven que le dijo a su padre: Padre, dame toda mi herencia. Y se fue con su herencia, la malgastó y después se encontraba con los cerdos. Y allí en esa condición hay un texto, un versículo que dice en ese pasaje que él recapacitó. Que él de momento se acordó de algunas verdades. Se acordó de que como quiera él era hijo de su padre. Y de que en su casa iba a haber provisión. Él conocía el corazón y el carácter de su padre. Y por eso, si usted recuerda esa historia, este hijo vuelve y es recibido. La famosa parábola del hijo pródigo. Pero hay un momento donde él dice que él recapacitó en su corazón. No importa lo que él estaba viendo de frente, hubo una verdad que él trajo a su mente. Esto es lo mismo que hace Jeremías aquí en el verso 21. Él lo único que tiene son razones para lamentarse. Por eso el libro se llama Lamentaciones. Él lo único que ve delante de sus ojos es dolor y sufrimiento. Pero sin embargo, llega un momento donde él recapacita. Donde él dice: yo voy a recordar unas verdades que no han cambiado, aunque mis circunstancias hayan cambiado. Y estas son estas 5 verdades que veremos en esta hora. Número 1, la misericordia de Dios. Miren el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Mis hermanos, esta era la primera verdad que Jeremías quería recordarse a sí mismo en ese tiempo difícil. Él comenzó a recapacitar en su corazón y lo primero que recordó: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En otras palabras, podríamos estar peor.
En otras palabras, él está diciendo, ¿tú sabes por qué aún todavía yo estoy vivo? ¿Tú sabes por qué aún todavía el pueblo de los judíos, por qué tiene un remanente? ¿Por qué no hemos sido totalmente destruidos? Míralo ahí, es simplemente por la misericordia de Jehová. Ese fue el momento cuando Jeremías el profeta se dio cuenta que él estaba mucho mejor de lo que merecía. Ese fue el momento cuando él se dio cuenta que podría haber estado peor, pero que por la misericordia de Dios aún tenía esperanza. Lo primero que él recordó, mi hermano, en ese tiempo difícil, es que por la misericordia de Dios no habían sido totalmente destruidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Noten cómo él continúa reflexionando en esta primera verdad, en esta primera convicción. La misericordia de Dios. Nunca decayeron sus misericordias. Usted sabe lo que está diciendo Jeremías. No se agota. Mi hermano, y gloria a Dios por eso. Que la misericordia de Dios no se agota. Comienza el año recordando esa verdad en tu mente y en tu corazón. La misericordia de Dios no se agota. De hecho, todos los días tú puedes recibir misericordia. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, todos los días tú puedes recibir misericordia porque hubo un día que uno recibió la ira que te correspondía, la ira de Dios, el castigo por el pecado allá en la cruz. Y porque un día uno, Cristo, nuestro mediador, nuestro salvador, recibió el castigo que merecían nuestros pecados. Por eso tú y yo podemos acercarnos a esta fuente de misericordia diaria para ti y para mí. Mi hermano, no importa las situaciones difíciles que vengan en este año, recuerda esta verdad junto al profeta Jeremías. Sus misericordias no decaen, sus misericordias no tienen fecha de expiración, sus misericordias no caducan. Y miren qué hermosa verdad la que viene después, la primera parte del verso 23. Nuevas son cada mañana. Oh, mi hermano, cada mañana es una oportunidad para ver las misericordias de Dios. Y usted sabe cuál es la primera misericordia, cuando usted simplemente abre sus ojos y se da cuenta que Dios en su gracia le permitió tener un día más. Algo que no ocurrió con otras personas en el mundo. Nuevas son cada mañana, mi hermano. Estamos al día 2 de este año 2022. Y la esperanza que debe sustentarte como creyente cada día es que el resto del año nuevas serán cada día las misericordias de Dios para sus hijos. Así que el profeta Jeremías tenía una verdad en su mente y en su corazón en la cual él se podía sentir seguro, a pesar de todo el dolor, sufrimiento que él veía en la ciudad de Jerusalén. El salmista, cuando está reflexionando sobre la misericordia de Dios, dice lo siguiente. Voy a leer Salmo 36, versículos 5 al 7, simplemente para que veamos cómo el salmista David veía la misericordia de Dios. Dice el capítulo 36 de los Salmos, versículos 5 al 7, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Él no sabe cómo describir la misericordia de Dios con palabras humanas. Y él dice, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y mira lo que dice el verso 7. Cuando tú conoces la misericordia de Dios, tú puedes experimentar la realidad de este verso 7 que experimentó David. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan, se sienten seguros bajo la sombra de tus alas. Mi hermano, David experimentó muchas veces, usted tiene registro de eso en el Antiguo Testamento, muchas veces la misericordia de Dios. Y por eso él podía decir, oh Señor, cuán preciosa es tu misericordia, porque yo la he experimentado. Por eso yo me siento seguro bajo tus alas. Eso es lo mismo que sentía Jeremías en el pasaje que estamos viendo en esta mañana. Jeremías había experimentado esa misericordia de Dios. Jeremías se sentía seguro
en esa misericordia, porque esa misericordia no caducaba, porque esa misericordia era nueva para él y para el pueblo cada mañana. Así que mi hermano, lo primero que reflexiona el salmista, la primera verdad que él quiere recordar en un tiempo muy difícil, era la misericordia de Dios. Pero en segundo lugar, miren ahí el verso 23, la segunda parte, regresando a Lamentaciones capítulo 3. Él no solamente está reconociendo las misericordias de Dios, sino que en segundo lugar, él habla sobre la fidelidad de Dios. Y él llega a decir, oh Señor, grande es tu fidelidad. Mi hermano, miren el contexto. Él está pasando un tiempo muy difícil. Su alma está abatida. Pero en ese tiempo él está recordando la misericordia y ahora va a recordar que Dios es fiel. Ahora va a recordar la fidelidad de Dios, que Él no puede negarse a sí mismo, como dice la Escritura, que Él cumple sus promesas. ¿Quieres repasar la fidelidad de Dios? Mira la Biblia de Génesis a Apocalipsis y busca cuándo Dios falló a su palabra o a sus promesas. Cuando Dios no le fue fiel a uno de sus hijos. Esa fidelidad de Dios se hace manifiesta, mi hermano, en los tiempos difíciles también. Y por eso Jeremías podía decir, Dios sigue siendo fiel. Yo puedo ver la historia de la Biblia y veo un Dios que nunca abandonó a su pueblo. Un Dios que nunca abandonó a sus hijos. Un Dios que cuando sus hijos pasaron por el Jordán, cuando su pueblo pasó por el Jordán, Él abrió camino. Cuando pasaron por el Mar Rojo, Él abrió camino. Cuando alguno de parte de su pueblo estaba cautivo en Jerusalén, Él proveyó liberación y los libró. Usted lo ve en el Nuevo Testamento también. La fidelidad de Dios en acción, en toda la Biblia. Pero también, mis hermanos, puedes ver tu historia. Hasta hoy. Y puedes también decir junto a Jeremías, grande tu fidelidad, Señor. Señor, tú has sido fiel conmigo, sin yo merecerlo. Yo te he fallado 1000 veces, Señor. Yo he sido infiel a ti, pero tú has sido fiel. Mira el año pasado, los 365 días del pasado 2021. Todos hoy podemos decir con convicción y con certeza que Dios fue fiel. Que cada uno de esos días, con sus tribulaciones, con sus luces y sus sombras, pero cada uno de esos días nosotros experimentamos esa verdad que nos dice Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Había una profecía que el mismo profeta Jeremías sabía, y es que de ese pueblo de Israel vendría en algún momento el Mesías, lo que estamos conmemorando hoy, que nacería en Belén. Así que él sabía que Dios, que es fiel, no iba a cortar su promesa. Dios no iba a fallar en cumplir su promesa. Y por eso, aun cuando el templo mismo estaba siendo destruido, él podía decir, oye, Dios sigue siendo fiel. Él va a cumplir lo que prometió. Aunque desde nuestros ojos en ese momento él podía decir, parece muy difícil que Dios vaya a cumplir su promesa porque la ciudad de Jerusalén está destruida. Pero él sabía que Dios era fiel. Mi hermano, ¿y sabes qué? Las buenas noticias del Evangelio precisamente son esas. Dios fue fiel, Dios cumplió su promesa y el Salvador esperado llegó para traer salvación y esperanza, vida eterna a aquel que pone su confianza en Él. Así que, mi hermano, hemos visto estas dos convicciones que tenía Jeremías en medio de ese tiempo difícil. Todo cambió en el verso 21. En esto yo recapacitaré, yo recordaré. Número 1, la misericordia de Dios. Número 2, recordaré que Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Número 3, vea conmigo el verso 24. Esta tercera convicción o verdad que Jeremías quería recordar. Versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. La Nueva Versión Internacional traduce este texto de la siguiente manera.
Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. ¿Tú te imaginas el profeta Jeremías diciendo eso? Cuando es probable que su casa incluso haya quedado destruida, porque la ciudad de Jerusalén quedó destruida. Cuando es probable que él haya perdido familiares o conocidos en medio de esta gran revuelta. Y llega el momento donde él dice, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Mi hermano, tú sabes que Dios a veces nos va a llevar a momentos donde nosotros tendremos que decir esa misma verdad que dijo Jeremías. Señor, tú eres todo lo que tengo. Por lo tanto, como tú eres todo lo que tengo, tú eres lo único que me queda para esperar. ¿Y sabes qué? Dios a veces, si nuestro corazón comienza a poner su confianza en las cosas materiales, si nuestro corazón comienza a poner su confianza en cosas terrenales, hermano, Dios en ocasiones a veces las quita, las mueve, para que nosotros recordemos que Él es suficiente, que no necesitamos otra cosa. Y esa es la tercera verdad que Él recuerda, la suficiencia de Dios. Dios es todo lo que tengo. No necesito otra cosa. Cuando Él dice, mi porción es Jehová, lo que Él está diciendo, Él es mi parte. Él es lo que yo tengo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Aunque la ciudad esté destruida, aunque no haya templo. Si lo tengo a Él, estoy seguro. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Dios es suficiente, mi hermano. Que cada día de este nuevo año que comienza, 2022, tú y yo podamos recordarle a nuestra alma esta verdad. Dios es suficiente. Si lo tengo a Él, no necesito otra cosa para satisfacer mi alma. Él es suficiente. En momentos de gran dificultad que vengan en este año, que tú y yo podamos recordar esta verdad. Dios es suficiente. Dios es fiel. Dios es un Dios de misericordia. Pero también Jeremías quería recordar otra cosa del carácter de Dios. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es el Señor a los que esperan en Él. En cuarto lugar, mis hermanos, Jeremías quería tener en su mente y en su corazón esta verdad que le recordaba que Dios es bueno. La bondad de Dios. Así que hasta este tiempo Jeremías ha recordado la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la suficiencia de Dios. Y ahora en el verso 25 está recordando la bondad de Dios. Dios es bueno. Bueno es el Señor para los que esperan en Él. Si usted ve conmigo en este mismo capítulo 3 de Lamentaciones y va más adelante a los versículos 55 al 57, miren cómo Jeremías continúa describiendo esta verdad. Verso 55, él dice, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Jeremías sabía que él se acercaba a un Dios bueno, que lo escuchaba. Y Jeremías está diciendo, Señor, tú te acercaste ese día que yo te invoqué y me dijiste, no temas. Mi hermano, noten cómo estas verdades acerca de Dios fueron las que sostuvieron a Jeremías en el momento más difícil de su vida. Por eso yo comenzaba esta exposición diciendo que necesitas una teología correcta. Porque si tú tienes un concepto correcto de Dios, mi hermano, no importa lo que enfrentes en este nuevo año, tú podrás estar seguro. Tú podrás decir como el salmista y como Jeremías el profeta, Dios ha sido bueno. Puedes repasar el 2021 y decirlo también. Dios ha sido bueno. Dios fue bueno cada día del año, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Salmo 34, David decía lo siguiente, gustad y ved cuán bueno
es el Señor. Así como él había experimentado la misericordia de Dios, él también había experimentado la bondad de Dios. Decía, gustad y ved cuán bueno es el Señor. En último lugar, vemos el quinto recordatorio que trae Jeremías para su propia alma, para su propio corazón. No solamente él trajo a su memoria la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la suficiencia de Dios, la bondad de Dios, sino que él también trajo a su memoria la salvación de Dios. Que Dios es un Dios que salva. Que Dios es un Dios salvador. Miren lo que dice el verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Usted se imagina esto? Jeremías, en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, diciendo estas verdades del verso 26. Es bueno para mi alma que yo espere en silencio mientras veo al Dios Salvador obrando en mi vida. Mientras veo al Dios que salva obrando en mi vida. Oh, mi hermano, pero qué difícil es esperar, y peor aún, esperar en silencio. Yo hace poco leía en mi devocional un salmo que precisamente lo mismo, el salmista traía esta idea: Señor, delante de ti esperaré en silencio. Wow, pero qué difícil para nuestras almas esperar en silencio. ¿Usted sabe por qué? Porque esperar en silencio es decirle, Señor, yo confío en ti plenamente y simplemente aquí estaré esperando por tu obrar, esperando ver tu salvación, porque tú eres un Dios que salva. La evidencia más grande de que Él es un Dios salvador, esa idea viene desde el Antiguo Testamento, pero la evidencia más grande la tenemos en la cruz. Él enviando a su Hijo, el Salvador del mundo, para morir por nuestros pecados. En otras palabras, en este pasaje, en el verso 26, Jeremías estaba diciendo, si hay alguna manera en la cual nosotros saldremos de esta situación, es solo por el Señor. ¿Usted recuerda al profeta Jonás cuando estaba dentro del gran pez, en la profundidad del mar, que hubo un momento donde él comienza a orar al Señor y él termina diciendo, la salvación le pertenece al Señor? Jeremías está diciendo algo parecido. Allá Jonás decía, si hay alguna manera en la cual yo saldré de esta, no hay forma humana que yo pueda hacerlo, solamente le corresponde al Señor. De igual manera lo que está diciendo Jeremías, es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Es bueno esperar en silencio y ver lo que Dios va a hacer. Cuando el salmista o el profeta, Jeremías continúa su escrito, llega un momento, y con esto ya estamos concluyendo, llega un momento donde él dice lo siguiente, y lo invito ahí mismo, el capítulo 3, más adelante, versículo 37 al 42. O al 41, miren lo que dice Jeremías. Versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Mi hermano, qué gran consejo, qué gran percepción tenía Jeremías. Y qué mejor manera de usted comenzar un año nuevo que recordando estas verdades. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñémonos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Pero hermano, ¿tú sabes lo que hacía Jeremías ya para finalizar? Él dijo, lo que veo es destrucción, lo que veo es caos, dolor, sufrimiento por todas partes en la ciudad de Jerusalén. Ha quedado destruida. El templo ya no existe. ¿A quién le echamos la culpa? Y usted sabe que la tendencia del ser humano es a echarle la culpa a Dios. Pero en el sentido incorrecto. De hecho, la idea constante que vemos allá afuera en el mundo es hombres y mujeres que niegan toda su vida a Dios
Pero de momento, cuando ocurre una gran calamidad, de la nada existe un Dios para acusarlo y culparlo de las maldades que han ocurrido. Pero usted sabe lo que está diciendo Jeremías. Él está diciendo, ¿sabes qué? Dios es soberano. De Él viene lo malo y lo bueno porque Él está al control de todas las cosas. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? En otras palabras está diciendo, el Señor es el que está detrás al final de todo lo que ocurre. Pero cuidado, Él le dice también al pueblo, nosotros hemos pecado contra Él. Nosotros nos hemos rebelado, escudriñemos nuestros caminos, busquemos al Señor. Miren la respuesta que está proveyendo Jeremías al pueblo en ese momento difícil. ¿Qué vamos a hacer si lo que vemos es destrucción por todas partes? Busquemos al Señor, volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones, levantemos nuestras manos a Dios. En otras palabras, Jeremías le está diciendo al pueblo, vayamos al único lugar que podemos ir, pero vayamos con el corazón correcto, vayamos arrepentidos, vayamos a decirle, Señor, nosotros hemos pecado, nosotros merecemos esto y más. Dios se lo venía diciendo al pueblo, pero Señor, no tenemos otro lugar a donde ir. Y por eso venimos delante de ti. Busquemos y volvámonos a Jehová. Mi hermano, aunque las circunstancias del pueblo de Israel, especialmente en la ciudad de Jerusalén, habían cambiado, el pueblo podía seguir confiando en un Dios que no había cambiado, en un Dios que era el mismo. Así que lo que hace el profeta Jeremías en medio de su lamento es recordarse a sí mismo algunas verdades de un Dios que no cambia. Él dijo, de un día para otro las circunstancias mías cambiaron. De un día para otro las circunstancias del pueblo cambiaron. Así que ¿a dónde voy a ir a refugiarme? Al único que no cambia. Voy a ir delante de Dios. Y por eso Él trae a su memoria estas verdades acerca de Dios. Él trae a su memoria la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, que no caduca. Él trae a su memoria la fidelidad de Dios, un Dios fiel al pacto, un Dios fiel a su palabra. Él trae a su memoria la suficiencia de Dios, un Dios que es suficiente para Él y que si Él lo tiene a Él, puede estar tranquilo. Él trae a su memoria también la bondad de Dios, un Dios que es bueno todo el tiempo, a pesar de las circunstancias. Y en quinto lugar, Él trae a su memoria la salvación de Dios, un Dios que salva a su pueblo. Mi hermano, yo los invito a que estas convicciones, a que estas 5 verdades estén en nuestros corazones y en nuestra mente durante este año. Nosotros no sabemos lo que vendrá cada día de este año, pero sí sabemos quién nos acompaña. Sí sabemos quién va con nosotros. Y ese que nos acompaña, mi hermano, es descrito aquí con estas características. Lleno de misericordia, fiel, suficiente, bueno y un Dios salvador. Y si lo tenemos a Él, mi hermano, podemos enfrentar este nuevo año esperanzados. Y con un mensaje como este, mi hermano, noten de dónde lo estamos sacando. El libro de Lamentaciones. Un libro que desde el inicio hemos estado diciendo tiene que ver con sufrimiento. O sea, esto no quita que durante el año habrán situaciones muy difíciles que nos tocará enfrentar. Pero aun cuando esas situaciones vengan, esta verdad no cambia. Y por eso, mi hermano, es que estamos invitados a permanecer en ellas. Así que haga sus resoluciones. Es bueno que las haga. Pero antes de hacer esas resoluciones, no importa de qué índole, tenga claro en su mente estas convicciones de la palabra de Dios. Estas verdades que acabamos de ver de la palabra de Dios. Mi hermano, ¿y cómo Jeremías pudo llegar a este punto? De saber que Dios era bueno, misericordioso, fiel. ¿Sabe por qué? Porque Él lo conocía. ¿Cómo usted puede llegar a tener estas mismas convicciones? Conociendo más a Dios. ¿Y cómo usted conoce a Dios, mi hermano? Por medio de su palabra que Él ha revelado. Si usted tendrá resoluciones, ponga prioridad en que la palabra
esté en el centro de su vida. En que usted conozca más al Señor este año por medio de su palabra, para que así como el profeta Jeremías tenía en su mente estas verdades de un Dios que él conocía, de igual forma, mi hermano, usted pueda conocer a Dios, no de oídas, como Job dijo en alguna ocasión. No porque alguien le ha dicho algo de Dios, no porque usted vino un domingo 2 de enero del 2022 y un pastor le dijo que Dios era bueno. No, mi hermano, porque usted en su vida lo ha experimentado, lo ha visto y lo ha conocido a ese Dios bueno. Ese es el llamado para nosotros en este día. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir a la luz de estas convicciones. Acompáñeme a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos permites reunirnos el primer domingo del año. Y nos permite, Señor, recordar estas hermosas verdades de tu palabra. Oh Señor, yo te pido que nos acompañen durante el resto de estos días, de este próximo año, el resto de nuestras vidas. Que así como en un momento difícil, Jeremías recordó quién eras tú, un Dios que no cambia. Y eso fue lo que lo sostuvo en el día del sufrimiento. Oh Señor, que así sea con nosotros. Que podamos este año comenzar con estas convicciones en nuestra mente, con una teología correcta, con un concepto correcto de quién eres tú. Y podamos, Señor, dirigir toda nuestra vida y todo este año y todo lo que venga, enfrentarlo con esta verdad en nuestros corazones y en nuestra mente. Recordando tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, recordando que tú eres suficiente y recordando que tú eres un Dios salvador. Gracias por tu palabra, Señor. Grábala en nuestros corazones y en nuestra mente. Permítenos, Señor, según tu voluntad, también poder enseñarla a otros y compartir con otros las hermosas verdades de tu palabra. Oh Señor, Jeremías podía decir estas verdades acerca de ti porque te conocía. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos a tener pasión por ti por medio de tu palabra. Anhelamos conocerte más este año, Señor. Oh Señor, no sabemos todos los retos que enfrentaremos el resto del año, pero sabemos que tú eres un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, y eso nos basta. Gracias, Señor, por tu palabra y por este momento. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Si estás en esta mañana aquí, no has conocido al Señor, o lo has conocido de oídas, como incluso Job decía en algún momento, hoy es el día de salvación. Si estás aquí entre nosotros o a través de esta transmisión, y te invito en el nombre del Señor a que pongas tu fe en Jesús, a que reconozcas de una vez y por todas que no puedes salvarte a ti mismo y que es solo a través de la obra de Cristo en la cruz que tú hoy puedes tener salvación y vida eterna. Yendo delante de Dios en oración y diciendo: Señor, perdona mis pecados. Perdóname por todos los intentos de salvarme por mis propias obras, con mis propios recursos. Hoy entiendo que eso no es suficiente. Hoy entiendo que si voy a ser salvo es solamente por un camino, por un medio, y es por medio de Cristo. Yo te invito a que hagas esa oración delante del Señor. Pero también como iglesia, a que te comprometas delante del Señor a vivir según estas convicciones. A que te comprometas como hijo de Dios a leer más su palabra, porque es ahí donde lo conoces más. Y teniendo una teología correcta, teniendo un conocimiento correcto de Dios, podrás estar firme en los días difíciles. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. A veces uno se pone a meditar. ¿Qué cambia del 31 al 1? Póngase a pensar, en realidad. En cuanto al día, ¿qué cambia a las 12? Pues cambian nuestros calendarios. Pero en términos generales, yo ese momento estaba con mi esposa y era la misma. Y estaba mi hijo y era el mismo.
Y estaba mi familia y era la misma, no había cambiado nada en ese momento. Es cuestión de nuestras calendarizaciones, la forma en que nosotros calendarizamos el tiempo para poder medirlo mejor. Pero sí es un buen momento para que usted, algo que pueda hacer el resto del año, pero sí es un buen momento comenzando un año nuevo para que usted, mi hermano, haga ese tipo de convicciones delante del Señor. Haga las resoluciones correctas y le pida al Señor que lo ayude a mantenerse en ese camino firme del Señor. Véalo como una nueva oportunidad que Dios le da, así como cada mañana es una nueva oportunidad. Así que mi hermano, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de su palabra y que podamos meditar en esas convicciones que tenemos nosotros y que vimos que tenía el profeta Jeremías. Así que agradecemos al Señor por